Dios les bendiga a todos. Qué alegría poder estar con ustedes en este tiempo. Gracias por abrir su corazón para recibir esta palabra que sé que traerá vida a su caminar con Dios. Y hoy quiero comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez tú sentiste que orabas, pero no escuchabas nada de regreso? Por años nos enseñaron a nosotros a hablar con Dios, pero casi nunca nos enseñaron que Dios también quiere hablarnos a nosotros. La oración no es solo repetir palabras o soltar una lista de peticiones. Es un momento para encontrarnos con Dios, para abrir nuestro corazón y también aprender a escuchar de Él. Y quiero enseñarte algo muy importante. Nosotros necesitamos leer la Biblia, estudiarla, buscar versiones que entendamos, porque ahí es donde Dios nos habla con claridad. La oración no es un rezo automático de palabras repetitivas, es un tiempo apartado para que nosotros podamos conversar con el Padre que nos ama a nosotros y que nosotros amamos. Hoy quiero retarte a ver la oración no como una obligación, sino como un privilegio que puede transformar tu vida por completo. Quiero que entiendas la importancia de la Biblia en la oración. Por eso la oración siempre debe estar acompañada de la lectura de la palabra. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, y cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la oración es nuestra voz hacia Dios, entonces la palabra es la voz de Dios hacia nosotros. Y por eso cuando tú ores es sumamente importante que tú tengas ese espacio para leer la Biblia. Y no solo leerla, trata de buscar, como te mencioné anteriormente, versiones actualizadas que tú puedas entender con mayor claridad. Busca también diccionarios donde tú puedas buscar el significado de ciertas palabras que quizás no entiendes. Y pide sobre todo al Espíritu Santo que te guíe en esa lectura para abrir tu entendimiento. Porque podemos tener muchísima información a través de las redes sociales, pero no hay nada mejor que la sabiduría que viene del cielo. También es importante entender que la oración no es un rezo, es un encuentro con Dios. La oración eficaz no es hacer un rezo vacío o repetitivo o repetir frases que ni siquiera a veces entendemos solo porque escuchamos al líder tal decir tal palabra, por eso lo voy a decir. No, la oración es apartar ese momento sagrado para que tú puedas hablar con Dios sinceramente, como tu Padre, con esa sinceridad, con esa intimidad y sobre todo con esa confianza. Que independientemente de que Él sepa todas las cosas, es importante que aprendamos a comunicarle a Él las cosas y a explicarle a Él cómo nos sentimos, a fomentar esa confianza de que realmente Dios es nuestro Padre. En Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él entró a su casa y abiertas las ventanas de su recámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y dice la Biblia que él oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar de que se levantó un edicto, Daniel no dejó de hacer aquello que él tenía ya por costumbre, porque él tenía una relación. Vemos algo sumamente impresionante. Daniel no oraba de vez en cuando, ni cuando tenía un problema, ni solo en momentos de necesidad. Daniel tenía un estilo de vida de oración. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día, sin importar que fuera un hombre ocupado en el palacio con grandes responsabilidades. Incluso cuando orar significaba arriesgar su vida, él no dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque para Daniel la oración era más importante que su propia seguridad. La oración era su conexión directa con Dios y él prefería morir, oye eso, antes de perder esa relación con Dios. Esto nos enseña a nosotros que la verdadera eficacia en la oración está en la constancia, no en la comodidad.
Van a haber momentos que no vamos a sentirnos cómodos, no nos vamos a sentir a gusto, vamos a estar pasando por adversidades, pero no debemos dejar de tener esa relación con nuestro Padre. El secreto de la fortaleza de Daniel no fue su sabiduría ni su influencia en ese lugar donde él se encontraba, sino su vida de intimidad con Dios. Daniel entendió que si no priorizaba la oración, nada más iba a tener sentido en su vida. Y sobre todo, él entendió que necesitaba a Dios, no solo en los momentos malos, en todas las etapas de su vida. Por eso, la eficacia depende de la persona, no de la forma. Primera de Pedro 3:12 dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se deleita en escuchar a un hijo íntegro. ¿Por qué? Porque Él mira nuestro corazón, pero también mira nuestra constancia. Por eso, todo lo que está estorbando tu oración, sea pecado oculto, sean orgullo, porque te voy a decir algo, cuando dejamos de orar, eso es una forma de orgullo. Cuando dejamos de orar, estamos diciéndole al Señor: yo puedo hacerlo con mis propias fuerzas, no te necesito. Pero cuando oramos, cuando nos tiramos de rodillas, cuando vamos a la presencia del Señor, es una señal de humildad. Es una señal de dependencia, de que necesitamos a Dios. Y esa soberbia a veces nos impide a nosotros buscar a Dios. Por eso en Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La oración eficaz no se trata de palabras bonitas ni de largas repeticiones. Se trata de entrar con un corazón limpio, un corazón sincero y constante delante de Dios. La oración es más que pedir cosas, es caminar en intimidad con el Padre. Cuando la oración es tu prioridad, como lo fue para Daniel, nadie, pero nadie, podrá detener el mover de Dios en tu vida. Que tu oración sea el lugar donde se fortalece tu fe, donde se limpian las heridas, donde escuchas la voz de Dios que te guía en cada paso. Ese es el poder de la oración eficaz. Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que Dios haga la obra en tu vida. No dejes de orar. Hazlo por convicción, hazlo por amor, hazlo porque realmente has entendido la importancia de tener una relación con tu Padre. Así que si este mensaje te ha bendecido, compártelo y no olvides suscribirte y darle like a nuestro canal. Bendiciones, nos vemos en el próximo episodio.